¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, saludos a todos. Excelente, yo espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, a Giovanni Moreno y a ¿Cuál? Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 129. Onoki miró el pergamino que tenía delante, sobre la mesa, entre otros papeles que detallaban cosas completamente distintas. Sin embargo, mientras repasaba su contenido, Onoki se preguntó si los demás cajes de la sala habrían recibido mensajes similares. Probablemente sí, no solo porque tenía todo el sentido del mundo, considerando lo que decía, sino también por las miradas fruncidas y las expresiones pensativas que se veían en la sala de la cumbre. Quizás no fuera del todo exacto decir que estaba reflexionando sobre el contenido del mensaje. Era más bien que estaba reflexionando sobre algo que había repasado a menudo: el pasado y el futuro. Esta vez, sin embargo, lo hizo considerando una nueva variante, como venía haciendo últimamente. Eiji Satou había tenido ese efecto en el mundo. Paz, pensó Onoki, algo asombrado, mientras observaba de nuevo la habitación a su alrededor. Por una vez, reinaba el silencio. Nadie discutía ni nada por el estilo. Todos repasaban lo que les habían dicho, sin duda. Pero eso no era lo importante para Onoki en ese momento. Pensar que la paz por fin parece alcanzable. A pesar del comienzo un tanto complicado, a pesar de todas las peleas que casi estallaron entre varios de sus compañeros, los 5 lo estaban logrando. Se llegaron a acuerdos, se hicieron concesiones, se dejaron de lado rencores. Era como un sueño hecho realidad. Y Onoki sabía exactamente por qué. Tenían un enemigo común y alguien dispuesto a corregirlos si se empecinaban demasiado. Akatsuki y Eiji Satou. Terroristas y un niño, eso era lo que el mundo necesitaba para alcanzar la paz, reflexionó Onoki con incredulidad, reclinándose en su silla. Era decepcionante, muy decepcionante, pero era lo que era. Era mejor lograr la paz en circunstancias desfavorables que no tener paz en absoluto. Sin embargo, estaba preocupado, pues el hecho era que esta nueva era la había traído el chico prodigiosamente poderoso. Onoki se preguntó, entonces, si la paz duraría sin Satou para imponerla. Si Akatsuki se ocupaba de él, no solo quedarían todos con los terroristas a su cargo, sino que también se quedarían sin el partido imparcial que ayudaría a preservar la paz. Aunque tenía que admitirlo, Eiji Satou estaba demostrando ser un monstruo. Uno similar a aquellos con los que a menudo lo comparaban. Onoki se había mostrado reacio a admitirlo, sobre todo porque el chico no habría sido el primero ni el último en ser comparado con genios del pasado y del presente. Ahora, sin embargo, después de haber lidiado con ninjas de rango S tras ninjas de rango S, después de haber eliminado, aparentemente, al monstruo de la niebla oculta y al asesino de clanes, la leyenda de Eiji Satou ya se extendía por todas partes. Sembraba miedo y admiración a partes iguales y traía aún mejores perspectivas a Konoha y, en menor medida, a Suna por haber ayudado al escuadrón en el pasado y probablemente en el futuro, a juzgar por el asunto de la hermana del Kazekage. Incluso Kirigakure se beneficiaba de esto, simplemente por el hecho de que Satou portaba una de sus espadas y parecían apoyarlo. Esto les hacía preguntarse si debían involucrarse más activamente en ese equipo. Aunque solo fuera por la buena publicidad que parecía estar ganando entre el público en general y, más importante aún, entre los daimyos. Estos últimos podían, por sí solos, afectar drásticamente los ingresos de una aldea.
Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Suna, después de todo. Así que Onoki, el Tsuchikage, se encontró deseando el bien a un ninja de Konoha. Podía ver, con algo de suerte y buenas decisiones, que el mundo entero prosperaría si lograban sobrevivir a la amenaza global, incluyendo Iwagakure y el país de la Tierra. Eso no solo significaba mejores circunstancias para su pueblo, sino también una mejor posición para su sucesor, quienquiera que terminara siendo. El hecho de que probablemente sería su propia nieta solo lo animó a facilitarle la adaptación. Lo más probable era que la paz no durara mucho, lo sabía, pero era mejor que nada. En el punto en el que se encontraba, Onoki aceptaría cualquier cosa. Cualquier cosa para dejar de sentir que otra guerra sangrienta se avecinaba. Cualquier cosa para dejar de preocuparse por lo que le sucedería a su familia y a su gente. Cualquier cosa para poder descansar por fin un poquito más tranquilo. Onoki resopló suavemente para sí mismo, mirando el pergamino una vez más. Su propia gente probablemente reflexionaría sobre en qué se había convertido el mundo al responder a la llamada de un ninja de Konoha. No porque se resistieran a la idea, sino porque también se preguntarían sobre los cambios que habían ocurrido a su alrededor, tal como él lo había estado haciendo antes. Así las cosas, Onoki tomó un papel y empezó a escribir las órdenes que le daría a Akatsuchi. Después de todo, podía permitirse enviar a uno de sus guardias lejos. No solo estaba en su aldea natal, rodeado de su gente, sino que incluso con las tensiones que a veces surgían entre sus compañeros Kages e incluso él mismo, era improbable que se produjera una pelea. Nadie quería ser el excluido mientras las otras naciones se aliaban. Esa sería una situación bastante y precaria, eso era seguro. A pesar de esto, las órdenes que tenía que dar lo inquietaban. No era muy tranquilizador ser el último recurso en caso de que las cosas se fueran al carajo. Preferiría que todo saliera bien y que su gente no tuviera que involucrarse. No porque no confiara en ellos, sino por lo que eso significaría. Realmente soy demasiado viejo para esta mierda, se lamentó Onoki. Oh, nos pides demasiado, mocoso, pensó el Raikage para sí mismo, luchando por contener una mueca de desprecio. Si no lo hubieran puesto en esa posición, tal vez habría contraatacado más con todo lo que estaba sucediendo. Akatsuki podría ser un gran peligro para la mayoría de las demás aldeas importantes, con sus Jinchuriki de baja calidad, pero para Kumo eran una molestia menor. No dudaba de que su hermano podría lidiar fácilmente con cualquiera que se le cruzara en el camino, excepto quizás con el duro Uchiha Yoshigake, y eso solo él. ¿Con Aoyujito para ayudarlo? Ciertamente era factible, aunque no fácil. Las cosas eran un poco más complicadas que eso, y todo por culpa de quienquiera que hubiera sido ese maldito Uchiha. No solo habían dejado en ridículo a ella su aldea, sino que habían causado muchos más problemas. Con la reputación de Ai y la confianza del público destrozadas, lo habían reemplazado. Reemplazado por alguien que debería haber sido considerado de esa manera, eso era seguro. El maldito idiota no se había cansado de casi provocar otra guerra mundial al atacar Iwa cuando las cosas claramente no estaban en su mejor momento. Habían arriesgado una de sus principales ventajas. Yujito. Cuando eran los únicos que no habían perdido un Jinchuriki, aparte de las aldeas que solo tenían uno, no lo habían aprovechado y, en cambio, lo habían arruinado todo, dejando a la chica en las garras de Konoha. Podría haberles dicho que eso sucedería, así como podría haberles dicho que no era buen momento para causar conflictos. No cuando todos estaban nerviosos y todos sabían que Kumo tenía ventaja. Eso solo habría provocado que todos los demás se aliaran contra ellos. Quizás estuvo mal por su parte, pero estaba bastante seguro de que había sido bueno que la tejedora los hubiera dejado prácticamente inválidos. Había sido un golpe devastador, uno que sus fuerzas jamás olvidarían. Eiji Satou quedaría grabado para siempre en la mente de su pueblo, al igual que Flash en la de Iwa. Sin embargo, ese día desafortunado o afortunado, según el punto de vista, los había puesto en igualdad de condiciones con los demás. Kiri e Iwa habían perdido a Jinchuriki, Suna apenas resistía, Kumo había sufrido una gran pérdida y Konoha era ahora la única que se encontraba relativamente bien. Esto significaba que, si estallaba una guerra, el objetivo principal sería la hoja. No era probable que un conflicto de esa magnitud se produjera ahora, ya que todos parecían anhelar la paz. Algunos por razones prácticas, otros por razones emocionales, pero todos querían evitar el conflicto. Personalmente, no opinaba lo mismo, ni tampoco la mayoría de su gente.
Lo que nadie quería era ser quien provocara la guerra, porque eso los pondría de nuevo en la mira de todos. Ahora, sin embargo, las cosas estaban cambiando de nuevo. La paz parecía algo que realmente se afianzaría por un tiempo, y el mundo parecía estar empezando a comprender que habría alguien más al mando junto a los Kages. Eiji Satou impulsaba la paz, y era tan efectivo como el Hokage y el Tsuchikage. El Mizukage y el Kazekage tampoco parecían tener prisa por oponerse a ellos. ¿En qué posición estar?, se lamentó el Raikage, levantando una mano para masajearse el puente de la nariz. Era lo que era, podía culpar al anterior Raikage, si es que se le podía llamar así. También podía culpar a Eiji Satou, a los otros Kages, a Akatsuki y a quien fuera. Pero no cambiaría nada. Seguiría estancado donde estaba y tendría que tomar decisiones de todos modos. Así que lo hizo. Su gente se quejaría, estaba seguro. Algunos incluso considerarían rebelarse o algo igual de drástico. No podía hacer mucho al respecto, salvo lidiar con ello cuando ocurriera. Negarse a firmar la paz con las otras aldeas habría sido una peor decisión, estaba seguro. Ya había pensado que esas serían todas las concesiones que haría. Firmar la paz, ceder lo mínimo posible y dar por terminado el asunto. Había sido una ilusión, pero se la creyó voluntariamente. Ahora, se estaba planteando que las cosas no eran tan sencillas. Firmar la paz significaba ser prácticamente aliado de todos los demás, y también significaba que se esperaba que brindara ayuda contra una amenaza común si era necesario. No figuraba en las firmas, pero se entendía que lo haría. Sobre todo con alguien que ya era conocido en la fecha de la firma mencionada. Negarse a ayudar a combatir a Akatsuki sería malo y, siendo sincero, quería que se ocuparan de ellos de todos modos. Porque últimamente lo estaban sorprendiendo demasiadas cosas y no quería que una de ellas afectara a su hermano y su salud. Aún así reflexionó, mientras recorría la habitación con la mirada, para ver que no era el único al que Eiji Satou le había dado mucho en qué pensar. ¿No te andas con rodeos, mocoso? Era preocupante, por no decir directamente aterrador, el poder que el chico estaba acumulando. Cuanto más tiempo pasaba, más cerca estaba el tejedor de ser imparable. Pronto, no tendrían más remedio que esperar a que cayera muerto si querían hacer algo que no le gustara. Los demás Kages podrían estar de acuerdo con eso, pero no. Y, sin embargo, no pudo hacer nada. En realidad, decía todo lo que había que decir sobre la situación. Y prácticamente respondía a la pregunta de qué haría. Lo único que realmente podía hacer. Haz lo que te pidió el mocoso, por muy irritante que fuera. Meiterumi apenas podía creer lo que acababa de leer. Podría ser la tercera mejor noticia que había recibido en su vida. La primera fue el día en que Kiri fue liberada del tercer Mizukage y la segunda, el día en que Konoha decidió apoyar su causa. Tuvo que esforzarse bastante para no estallar de risa al procesarlo. No solo porque ya no podía permitírselo a la ligera como Mizukage, sino también porque parecía que sus compañeros Kage lo estaban pasando mucho peor. Excepto quizás Senju, que parecía bastante divertida. Aún así, sería menos aceptable viniendo de ella, ya que al menos el Hokage tenía la excusa de ser de la misma aldea que la causa de todo el asunto. Sea como fuere, Mei se tomó nota mental de hacer algo bueno por Eiji Satou. Si iba a hacer lo que dijo, entonces lo que pedía no era nada. Tendría que hacer algo más, probablemente con respecto a la conversación que habían compartido antes del lío que el chico acababa de resolver. El chico no solo había eliminado a uno de los ninjas desaparecidos de la niebla más peligrosos, sino que también había obtenido la espada legendaria de Kisame Oshigaki. Sameada le era de vuelta, sin más. Sin importar que Satou dijera que no podía usarla, Mei era muy consciente de que podía buscar a alguien más que la usara en lugar de dársela a la niebla. Al fin y al cabo, cualquier acuerdo que tuviera con ellos se refería a Nuibari, y estaban agradecidos por ello. Pero Sameada. Mucha gente creía que era el más fuerte de los 7. Aunque no fuera cierto, seguía siendo uno de los tesoros de su aldea, que les devolvían por lo que, en su opinión, era un precio insignificante. ¿Ayudar a asestar otro golpe a Akatsuki? Lo habría considerado gratis. Mei estaba segura de que Eiji Satou estaba haciendo algo al respecto. No les estaba dando la espada porque la necesitara. No, les estaba dando la espada porque quería que fueran aliados. Quería que lo respaldaran, como Konoha y Suna. Como Iwa estaba empezando a hacerlo. Porque el chico sabía que no eran sus aliados.
Eran aliados de Konoha, y si su pequeña treta durante el primer encuentro con los Kages era una indicación, él era más bien una parte independiente en todo el asunto. Interesante y sin duda algo a considerar, pero más que eso, era algo que ella podía usar a su favor. Y probablemente quería un poco de apoyo en caso de que uno de los otros Kages necesitara un poco más de convencimiento. No es que Mei necesitara mucho convencimiento para hacer lo que él quería. Alguien tan fuerte, alguien capaz de intentar forzar la paz entre las aldeas ninja, sin duda sería una buena opción para una alianza. Mei se aseguraría de tener una buena relación con Satou y su escuadrón, de eso estaba seguro. Dada la precaria situación en la que se encontraba su aldea tras la guerra civil, no era de extrañar que careciera del poder que se suponía que debía tener uno de los 5 grandes. El escuadrón suicida que Eiji Satou había creado, eso podría ser una ventaja. Una ventaja compartida con las demás aldeas, pero al fin y al cabo. Mei quería eso de su lado. ¿Y qué si no estaba sola en ese bando? Con el estado en que quedaron su aldea y su nación después de Karatachi, Mei estaría agradecida si al menos pudiera empezar a reconstruir lo que una vez tuvieron, sin mencionar ser más fuerte que los demás. Con el espíritu de hacer precisamente eso, la Mizukage ya había enviado un mensaje a su aldea para repasar la lista de cosas que la tejedora le había dado antes de correr hasta Suna. Había obtenido una ventaja sobre Iwaikumo con solo eso, estaba segura. Si su información era correcta, este último estaba muy lejos de tener una buena relación con Satou, mientras que llamar a la relación con el primero una amistad era una exageración. Konoha estaba completamente bien, pero también lo estaban con Kiri, así que no había problema. Y después de lo que Suna había pasado, estaban prácticamente en la misma situación que la niebla. Tener una verdadera amistad con el Kazekage y un miembro de la hermana del mencionado líder era bueno, pero tal vez Mei podría disfrutar de esos mismos beneficios con un poco de esfuerzo. Quizás Kirigakure nunca superaría su sangriento pasado mientras ella fuera la líder, quizá incluso por serlo, pero Mei podía asegurarse de que a su sucesor le resultara mucho más fácil devolver su hogar a su antigua gloria. ¿Y qué si tenía que adular un poco a un chico que era más preadolescente que adulto? Con el mundo en el que vivían creando monstruos a edades aún más tempranas que la suya, eso no era un gran problema. Su orgullo no le impediría hacerlo mejor por su hogar. No había librado una guerra contra su propia gente para permitir que algo tan insignificante como su ego se interpusiera en su camino. No, Kirigakure merecía algo mejor y había jurado que le devolvería todo lo que pudiera. Si una adolescente podía traerles eso, entonces a ella le pediría que los ayudara. Así de simple. Así que, aún conteniendo una sonrisa, Mei Terumi se dispuso a hacer justo lo que la adolescente antes mencionada le había pedido. Algunos podrían burlarse de ella por ello, pero esas personas claramente desconocían lo que significaba ser un Kage. Para ella, ser un Kage significaba ser responsable del bienestar de su aldea y sus habitantes. Y eso, significó tener a Eiji Satou de su lado. Oh, Tsunade Senju, ella podría haberse reído a carcajadas. Oh, ese mocoso fue uno de los pocos momentos destacados de ser un Hokage. Tsunade habría dado cualquier cosa por ver a sus compañeros Kage enterarse de que Satou no solo había derrotado a Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki, sino que también había luchado contra otros 2 miembros de Akatsuki mientras corría de Iwa a Asuna. Si la proeza del mocoso contra Kumogakure no había cimentado la idea de que Eiji Satou no era alguien a quien subestimar, este sí lo había hecho. Nadie volvería a pensar que era un niño que superaba su nivel. Eso, sin embargo, no solo era hilarante, sino también algo preocupante. Tsunade sabía, después de todo, que Eiji no había sido tomado del todo en serio en sus combates, lo que le había dado la ventaja. Eso no volvería a suceder. Esta era su última oportunidad de usar esa carta. De ahora en adelante, se enfrentaría a oponentes que lo atacarían con todas sus fuerzas. Y para empeorar las cosas, había perdido un brazo. Por encima de todo, Tsunade era médica. Esto significaba que ya había revisado la información médica que Eiji le había enviado como parte de sus informes. Nada decía que no pudiera haberle reimplantado el brazo. Y, sin embargo, no solo el médico del chico no lo había hecho, sino también los médicos de Suna. Si bien existía la posibilidad de que el primero saboteara a Satou, era imposible que los segundos lo hicieran. Eso significaba que algo más impedía que la operación se llevara a cabo. Tenía algunas teorías al respecto, pero nada en la batalla apuntaba a nada remotamente parecido a lo que ella imaginaba.
A menos, claro, que la estructura de esa armadura tuviera algo más que chakra y filo, reflexionó Tsunade, frunciendo el ceño por un momento. Esa era una preocupación para otro momento, cuando pudiera ver el asunto con sus propios ojos. Pero en realidad tenía otras cosas que hacer. Por suerte, no parecía que tuviera que convencer a ningún otro Kage para que cumpliera las órdenes de Eiji. El mocoso podía expresarlas como quisiera, y Tsunade estaba segura de que sus homólogos no pensarían en todo el asunto con esa palabra en particular, pero así eran. El chico tenía el descaro de dar órdenes a los Kages. Y ellos iban a escuchar. Fue hilarante. Una buena bebida haría esto aún mejor, pensó Tsunade con una sonrisa. Sin embargo, había algo que la inquietaba. Volviendo a mirar el pergamino que tenía delante, leyó las palabras cambio de planes y tuve que involucrar a más Kages de los que quería. Eso sonaba más propio de Eiji. Contactar solo a uno o dos en lugar de a todos. Quizá fuera un poco atrevido, pero no se habría arriesgado tanto. A menos que algo lo justifique. ¿Qué pudo haberlo obligado a actuar así? Se preguntó Tsunade. Aún más preocupante era que no le hubiera explicado gran cosa, salvo lo que necesitaba hacer. Sabía que actuaría con más independencia en el futuro después de lo que hizo durante la primera cumbre, pero no se esperaba esto. Otra prueba de que algo está pasando. Debería haber ido más despacio. Si no lo hubiera sabido, habría pensado que era un último intento desesperado por terminar con todo. Un intento de usar todos los hilos a su alcance para intentar acabar con Akatsuki de una vez por todas. De un plumazo para encargarse de todo o morir en el intento. Pero ese no era Eiji Satou. Ese chico era, sobre todo, alguien que aprovechaba su tiempo al máximo. No se apresuraría así cuando podía aprovecharlo para mejorar, algo que necesitaba ahora más que nunca. Con una lesión como la suya y el desgaste físico y psicológico que le había causado, no tenía sentido que volviera a meterse en problemas. No, algo había sucedido. Mi buen humor se ha arruinado una vez más, se lamentó Tsunade, reclinándose en su silla y haciendo lo que necesitaba para animarse. Lo cual en ese preciso momento no era muy difícil, pues solo tenía que ver la expresión de A para sentirse mucho mejor. Solo podía imaginar cuánto le habría dolido tener que escuchar las órdenes del mocoso. Onoki, por su parte, probablemente reaccionaba un poco mejor, pero eso era todo. Gaara era tan indescifrable como siempre, pero Tsunade estaba bastante segura de que solo pensaba en hacer lo que su amigo le pedía. A veces podía ser así de ingenuo, había deducido tras algunas interacciones mientras trabajaba con Hiruzen. En cuanto a Mei, Tsunade se sorprendió al ver que parecía estar de tan buen humor como ella. Algo pasaba allí, la nueva Hokage estaba segura de saber quién lo provocaba. Como mínimo, es entretenido trabajar contigo, Eiji Satou, pensó Tsunade, sacudiendo la cabeza con una sonrisa burlancia. Sin duda, era una de las ventajas de ser Hokage. Seguro que vería este tipo de cosas a menudo. Aún así, ¿qué pasa que no me estás contando, mocoso? Se preguntó de nuevo, mientras bajaba la vista hacia el pergamino y volvía a encontrar las últimas palabras. Llevaré la batalla a Akatsuki. Tsunade podría resumir su opinión al respecto en una frase mucho mejor. Era y algo trágico que las cosas tuvieran que llegar a ese punto y que ese lugar tuviera que presenciar más guerra. El mundo en el que vivían era implacable y no se preocupaba por casi nada, si es que algo le importaba. Con un poco de suerte, tal vez podrían hacer que esta fuera la última vez que algo así ocurriera allí en mucho tiempo. La cosa va a pasar en Amegakure. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Es una pena no haber podido incluir un punto de vista de Gaara, pero ando un poco corto de tiempo y ya había alcanzado el número de palabras necesario para un capítulo. Además, creo que lo que ocurre en ese apartado está bastante claro, por las menciones que he hecho en varias ocasiones durante este capítulo y los anteriores. Si eso no es suficiente, bueno, me disculpo. Quizás en cualquier otro momento me habría esforzado y escrito un capítulo más largo, pero es lo que hay. Por otro lado, escribir el capítulo de A fue incómodo y un poco tonto. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tener ese nombre? De todos modos, espero que hayas disfrutado el capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/adriankin. Enlace de Discord. Discord.gg. Weblink pregunta al azar. ¿Has viajado alguna vez en avión? Yo sí, algunas veces cuando viajé por Europa hace unos años. Nos vemos. Capítulo 130. ¿Qué te parece?
Le preguntó Eiji a Sasuke una vez que terminó de hablar con Itachi. Se aseguró de tomar todas las precauciones posibles. Había obtenido permiso del clan Araña para celebrar la reunión allí, con todo su equipo presente por si acaso. Claro que todos se mantuvieron lo suficientemente alejados de los dos hermanos como para que no pudieran oír lo que decían, pero si algo pasaba, estarían preparados. Eiji se preguntó, durante todo el evento, si había hecho lo correcto. Sobre todo cuando Sasuke regresó y le explicó que, además de contarle sobre la masacre y lo sucedido entonces, Itachi también le había ofrecido el Mangekyou, su Mangekyou, además. Eso lo tomó por sorpresa, por decirlo suavemente. Como si todo el lío no fuera suficiente, pensó. No sé qué pensar, respondió el joven Uchiha mientras estaban sentados en lo alto de un edificio en Suna, contemplando la puesta de sol. Por el momento, estaban solos, aunque Sasuke planeaba aceptar la oferta de Naruto de pasar un tiempo juntos. Sin embargo, quería disfrutar de un poco más de tranquilidad de la que le era posible con el rubio. De verdad que no. Comprensible, dijo Eiji, toda la verdad en una sola palabra. Apenas había pasado un día desde la conversación. Sería estúpido esperar que el chico ya hubiera ordenado sus pensamientos. Demonios, Eiji mismo apenas podía seguirle el ritmo. La pregunta había sido más para ver si podía ayudar que cualquier otra cosa. Es horrible, le dijo Sasuke tras unos instantes de silencio. Cuando el mundo no tiene sentido y, al mismo tiempo, sí. Es horrible. Así es, asintió Eiji. Odio a Konoha por quitarme todo lo que amaba, dijo Sasuke, apretando la mandíbula con ira contenida. Odio que mi clan fuera tan, su voz se apagó, suspirando de frustración. ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? A veces no hay una buena razón para las cosas malas, igual que a veces no hay una buena razón para las cosas buenas, respondió Eiji, deseando tener mejores respuestas. Como no las tenía, solo podía ofrecerle su apoyo y esperar que fuera suficiente. Odio eso. Sí, yo también, asintió Eiji, desanimado. ¿Y no era cierto? Las cosas habrían sido mucho más fáciles para él si no hubiera tantas tonterías en el mundo. Sin embargo, era así. Quizás se debía al cambio en las leyes que regían el mundo, o quizás era como si en su propio mundo hubiera habido cosas que él tampoco entendía. No todo mi clan tenía que morir, dijo Sasuke, y Eiji lo miró al notar el cambio de tono. Como era de esperar, el Sharingan le ardía en los ojos mientras miraba a lo lejos. Danzo Shimura morirá. Lo hará, asintió Eiji. De todas formas, ese ya era el plan. Puedo ayudar con eso. Gracias, asintió Sasuke. Solo, quizás, empezó el chico, aparentemente incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Su tono pasó del enojo al cansancio al salirle las palabras de la boca. Creo que solo, necesito un tiempo a solas. ¿Seguro? Sí. Está bien entonces. Y Eiji, gracias. No lo menciones. Oh, líder intrépido. Gritó Fu desde donde todos estaban atrapados en sus cables. Parpadeando, Eiji miró a su alrededor por un momento. Parecía estar ensimismado, pero claro, tenía muchas cosas en la cabeza, incluso sin considerar los acontecimientos recientes. Con un suspiro, liberó a su equipo. Habían detenido su viaje por un momento, pues necesitaban descansar un poco antes de continuar. Eiji no estaba deseando otro viaje internacional sin escalas, de eso estaba seguro. Tampoco creía que su cuerpo, sus reservas de energía y Tsuchigumo estuvieran listos para uno. A pesar de estar al límite de su capacidad una vez más, eso no significaba que pudieran volver a sufrir esa tensión sin consecuencias, sobre todo tan pronto. Si no tuviéramos tanta prisa, pensó, mientras sus ojos se dirigían a los cables que antes contenían a sus compañeros. Los hilos salían de los carretes ubicados dentro de su nuevo brazo de marioneta. Eso era lo principal que Kabuto había añadido al nuevo modelo de su brazo protésico, además de un montón de sellos cortesía de Naruto para hacerlos más resistentes. Consumirían el chakra de Eiji para mantenerse fuertes, pero, bueno, Tsuchigumo lo tenía cubierto si llegaba el caso. Había ideas para añadir más cosas en el futuro, pero estaba contento con lo que tenía. Después de todo, quizá no tuviera todos los accesorios que Kabuto tenía en mente, pero era una pieza de metal robusta y tenía suficientes cables en su interior para mantener a Eiji contento. Casi parecía que realmente tenía un brazo. Ciertamente lo parecía para el mundo exterior, pero por desgracia no engañó al propio Eiji.
En cualquier caso, su brazo ahora parecía blindado hasta el hombro, y tuvo que admitir que, de no ser por el vacío permanente que sentía donde debería estar ahora, le habría gustado el aspecto. También era parte de la razón por la que entrenaba en lugar de solo viajar. Además de tener que subir de nivel en maestría en marionetas y maestría en sellos de una mano, también tenía que acostumbrarse a un nuevo estilo de lucha con la incorporación de su nuevo brazo y armadura. Hasta ahora, bueno, las cosas iban bastante bien, si él mismo lo decía. Maestría en sellos de una mano, nivel 15 aumenta la habilidad del usuario para utilizar jutsu con sellos de una sola mano. Rangos de jutsu utilizables. D, C y B no estaba exactamente donde quería, pero desde luego no estaba mal, supuso Eiji. Si no se equivocaba mucho con las matemáticas, estaba bastante seguro de que podría cubrir jutsus de rango S antes de necesitarlo. Aunque solo fuera porque ahora no podía lanzar fin del ingenio sin él. Una de las técnicas que podrían ser necesarias en un futuro próximo. Fue un alivio que su jutsu más importante en ese momento ya estuviera al máximo y ya no necesitara sellos. Claro que se había asegurado de que fuera precisamente para evitar la situación en la que se encontraba. Tener el arma definitiva y necesitar unos segundos para lanzarla con sellos manuales no habría sido suficiente. No, Tormenta Implacable estaba lista, y eso era lo más importante. Descansemos, dijo, porque realmente no le resultaba fácil mantener la mente concentrada. Sonrió con admiración al oír a Tayuya empezar a tocar mientras caminaba hacia él. Pronto, se encontraron sentados espalda con espalda una vez más. Pronto terminará y podremos relajarnos, dijo, más para sí mismo que para su novia. Sin embargo, a juzgar por la melodía casi alegre de su canción, ella estuvo de acuerdo. Se habría alejado, pero en lugar de eso, Eiji vio a Sasuke levantarse y alejarse. Se aseguraría de que lo vigilaran, por si el Uchiha decidía hacer algo drástico. Unas cuantas arañas bastarían, supuso. Aún así, Eiji al menos podía asegurarse de que el chico se quedara relativamente solo, para que procesara la situación. Tal como estaban las cosas, parecía que él también tenía algo más que procesar. Misión completada. Salva a Naruto Uzumaki del ataque de Akatsuki. Recompensas. Más 5 a todas las estadísticas más título actualizado. El tejedor más beneficio actualizado. Resiliencia más beneficio actualizado. Coraje de hombres más nueva ventaja. Tiempo prestado. Lo primero que llamó la atención de Eiji no fue la sorprendente mejora en sus estadísticas. Ni la cantidad de otras recompensas, en realidad. Ni siquiera la nueva ventaja, para ser sincero. No, lo que le llamó la atención no tenía mucho que ver con la pantalla. ¿Por qué me pasó esto ahora?, se preguntó con el ceño fruncido. Después de todo, ya había salvado a Naruto hacía tiempo. No era como si lo hubiera hecho recién, ni siquiera ese día, así que, sus ojos se abrieron de par en par y se dirigieron a su lado, donde Sasuke acababa de sentarse a su lado. ¿Itachi seguía siendo una preocupación hasta ahora?, pensó, porque esa era una gran preocupación entonces. ¿Cómo era que ese hombre seguía siendo considerado una amenaza para Naruto incluso estando incapacitado y enviado al reino de las arañas? Itachi, eres un cabrón aterrador, Eiji no pudo evitar pensar para sí mismo. Aún así, afortunadamente, la pantalla disipó esas preocupaciones al mismo tiempo que las reavivaba. Sin embargo, tendría que recordarlo para futuras consultas. Si no recibía las recompensas cuando debía, probablemente las cosas no estaban hechas todavía. Soy bastante estúpido por no darme cuenta de que debería haberlas recibido antes, de verdad, se reprendió. Siendo justos, tenía otras cosas en mente, pero eso no sería excusa si el error realmente causaba problemas. Fue solo entonces cuando se dignó dedicarle cierta atención al resto de la pantalla. Eiji Sato título principal. Prodigi título secundario. Aspirante a prodigio puntos de energía. 1320 puntos de chakra. 1650 puntos de energía natural. 1650 puntos de chakra de la bestia. 0 fuerza. 66 destreza. 69 constitución. 66 chakra. 66 control de chakras. Me pregunto a quién tengo que venderle mi alma para que control de chakra llegue a ese o superior, se preguntó Eiji distraídamente, pero aún así, estaba bastante satisfecho con su estado. Al fin y al cabo, sus estadísticas ya no subían. En su nivel, dependía exclusivamente de las recompensas de las misiones para que subieran aunque fuera un poco.
Incluso una estadística sería un cambio muy bienvenido, ni hablar de 5. El tejedor aumenta las estadísticas al luchar junto a miembros del clan araña en un 20%. Aumenta las estadísticas al luchar contra Nuibari en un 40%. Aumenta los efectos de sed de sangre al usar hilos en un 45%. Aumenta los efectos de las técnicas basadas en hilos en un 35%. Aumenta los efectos de las técnicas de liberación de rayo en un 25%. Aumenta los efectos de las técnicas de liberación de fuego en un 15%. Aumenta la regeneración de puntos de energía en un 100%. Este título se vuelve cada vez más ridículo con cada actualización. Es glorioso, celebró Eiji mentalmente, sin poder evitar sonreír. La mayoría de los porcentajes habían subido con la actualización, e incluso consiguió un efecto completamente nuevo. Un aumento del 100% en la regeneración de puntos de energía podría ser mucho menor de lo que parecía dicho así, pero aún así era algo bueno. Sin duda, lo habría recibido con los brazos abiertos todas las veces que tuvo que ganar tiempo mientras esperaba para recargar en medio de la batalla. Resiliencia avanzada, el usuario se recupera de las lesiones considerablemente más rápido de lo normal. No estoy seguro de cuánta mejora sea, pero la acepto, pensó. Quizás dependiera más de World Ender que de cualquier otra cosa para recuperarse, pero la técnica le estaba consumiendo la esperanza de vida, así que era bueno saber que tenía algo en lo que apoyarse cuando no necesitaba acelerar el proceso. Con un poco de suerte, funcionaría bien en esas circunstancias. Necesitaba ese impulso para no sentirse nervioso durante los períodos de recuperación. El temple del hombre. Las estadísticas del usuario aumentan en un 30% cuando se enfrenta a un enemigo con estadísticas superiores a las suyas. Las estadísticas del usuario aumentan un 30% al enfrentarse a más de 3 enemigos a la vez. Los clones no cuentan para el efecto. Este cambio, sin embargo, le hizo preguntarse. ¿Se actualizó porque la ventaja consideraba a los senderos del dolor como enemigos diferentes o porque uno o varios de los que luchó tenían estadísticas un 30% superiores a las suyas? Porque seguramente se actualizó porque estaba relacionado con la misión, ¿no? La primera opción era buena, pero si era la segunda, bueno, como antes, era preocupante, posiblemente. No tanto, considerando que los había derrotado y que además había mejorado sus estadísticas, pero aún así, estaría bien saber cuál de las dos posibilidades era. En cuanto al nuevo perk y tiempo prestado una vez al día, el usuario puede reponer voluntariamente todos sus puntos de energía. Los puntos de energía se reducen a 0 después de 1 minuto. La regeneración de puntos de energía se detiene durante 24 horas. Genial, pensó, con una sonrisa aún más amplia. Sin duda, era un buen efecto, aunque las desventajas de usar la ventaja fueran, como mínimo, duras. Era algo así como un último recurso, supuso. Un arma de doble filo, añadía. Si la usaba y seguía sin ser suficiente, no tendría otra oportunidad de usar habilidades de P para cambiar el curso de la batalla. Aunque, a esas alturas, probablemente ya estaría en problemas, supuso. Dejando de lado las pantallas, Eiji miró hacia el horizonte, donde el sol se estaba escondiendo tras las dunas y la arena volaba con el viento errante. Eiji se sentó a cierta distancia de su equipo, ya que estaban teniendo algunos entrenamientos ligeros con sus clones. El entrenamiento no era ni de lejos lo habitual, pero no quería que se cansaran en caso de un ataque o algo similar. La situación era más tensa de lo habitual y quería que todos estuvieran lo más preparados posible para luchar sin perjudicar su progreso. De haber sido así, se habría unido, pero sus clones serían lo suficientemente buenos como para adaptar su estilo de lucha a lo que necesitaba. En cuanto a él y otro grupo de clones, entrenarían en las dos habilidades en las que necesitaba centrarse. Además, bueno, si pudiera añadir algo más sin afectar a las otras dos, estaría bien. Por eso se encontró entrenando con su brazo títere / armadura para mejorar su maestría en títeres. Al mismo tiempo, practicaba su maestría en sellos de una mano con el otro brazo. Este último le permitía entrenar también con jutsus que había dejado de lado con el tiempo, como el genjutsu estándar que había dejado de usar hacía tiempo. Dudaba que llegara a usarlos mucho, pero si ya los dominaba, ¿por qué no mejorarlos mientras entrenaba con algo más? Eso no significaba que las ilusiones fueran lo único con lo que trabajaba, además de sus principales preocupaciones. También intentaba maximizar el colmillo rastreador de bestias relámpago.
Era un poco redundante, ya que Ou y el rebaño sagrado eran básicamente lo mismo, pero mejorados, pero quién sabía. Quizás necesitara una técnica más débil en algún momento, y si no, si alguna vez llegaba a enseñar a la gente, tendría que empezar con un nivel inferior en lugar de pasar a técnicas de rango AIS. Además, por si fuera poco, también estaba trabajando en el flujo de chakra. Ya había llevado al máximo la versión de rayo, pero descubrió que funcionaba bien para la manipulación de rayo, así que seguía usándola. La variante de fuego seguía en desarrollo, así que también fue un placer trabajar en ella. La manipulación del rayo ha subido un nivel. Misión completada. Alcanza un nivel de manipulación de rayos de 50. Recompensas. +1 etapa de control de chakras parpadeó. Ni hablar, pensó, antes de pedir rápidamente su estado. Efectivamente, allí estaba, en todo su frustrante y esquivo esplendor, ese momento, claro está. Control de chakras. A la mirada de Eiji se dirigió al instante hacia sus amenazas, cubierta de electricidad y llamas. Entonces los siguientes niveles se centran en manipulación de la naturaleza. ¿Puedo con eso? Sin duda, puedo con eso, reflexionó, ya repasando maneras de entrenar mejor las dos habilidades. Probablemente habría creado algunos clones para entrenarlas, en lugar de hacerlo a medias con técnicas poco convencionales. Antes, había sido una ventaja gratificante, pero no había cambiado la vida a pesar de sus efectos aparentemente fuertes. Ahora, era más. Control de chakra tampoco era lo mejor del mundo, claro, pero la estadística era muy importante para las técnicas médicas, y ahí residía el quid de la cuestión. Si conseguía aumentarla, podría mitigar un poco los efectos de destructor de mundos. Quizás, si la usaba lo suficiente, podría anularlos por completo. Si no, tal vez podría tener la oportunidad de desarrollar una nueva técnica para contrarrestar esos efectos o rediseñar por completo destructor de mundos para convertirlo en una habilidad más efectiva. Definitivamente necesito ver si puedo subirlo más así, decidió Eiji frunciendo el ceño. Si funciona, ¿cuenta el Senjutsu? Básicamente es manipulación del chakra de la naturaleza, ¿verdad? Se preguntó con los ojos entrecerrados. Senjutsu de las arañas, nivel 20. El usuario reúne y equilibra la energía natural con su propio chakra para aumentar las estadísticas físicas y obtener una capacidad sensorial. Aumento de estadísticas físicas. 200% alcance de detección. 800 metros si lo hace, ¿qué nivel? 50, como con manipulación del rayo. Eso tardaría una eternidad, pensó Eiji, un poco desanimado. Habría preferido progresar más a corto plazo. No por impaciencia, sino porque la cosa estaba a punto de estallar, así que habría preferido dominar mejor el destructor de mundos cuando llegara. Tal como estaban las cosas, quizá tuviera que aprovechar el pequeño impulso que acababa de recibir. Aunque manipulación del fuego no estaba tan lejos como para que fuera imposible, si se concentraba en ello. Manipulación del fuego nivel 40 aumenta el control del fuego según el nivel. El jutsu de fuego usa un 20% menos de chakra. Los jutsu de fuego son un 20% más efectivos. El usuario es un 20% más resistente al fuego. Sí, creo que podría lograrlo si dedico varios clones a esto. Tendré que posponer el entrenamiento de estilo de lucha, creo. Mi estilo habitual tendrá que conformarse por ahora. Necesito subirlo a 50 para, con suerte, mejorar aún más mi control de chakra. También la maestría en marionetas y sellos de una mano, por supuesto, esas tres cosas son prioritarias y cualquier otra que pueda añadir como extra, sí, con eso debería bastar. Descansemos, chicos. Gritó, interrumpiendo el entrenamiento que sus clones estaban haciendo con su equipo. Necesitaba crear nuevos clones que se adaptaran al nuevo plan, y su equipo también necesitaba un poco de descanso. Sus ojos se desviaron hacia un lado, hacia Amegakure. Realmente esperaba que todos estuvieran preparados para lo que estaba por suceder. «Oh, ¿ya enviaste esas cartas de las que hablaste, líder intrépido?», le preguntó Tayuya con su voz de ilusión mientras tocaba. Sin embargo, no respondió de inmediato, concentrado en sus esfuerzos por tocar la guitarra. Había sido frustrante tener que reaprender mucho de lo poco que sabía. A pesar de su nivel ya elevado, no se adaptaba bien cuando aún se estaba acostumbrando a su brazo de marioneta. Supuso que tenía más que ver con la maestría en títeres que con la maestría en guitarra. Sabía qué hacer, pero no lo hizo como debía. Temari y yo seguimos trabajando en ello. No hay prisa y prefiero no molestar a nadie sin querer.
Ha sido una bendición en ese sentido, respondió cuando tuvo un momento para hacer una pausa, aunque su novia no se detuvo. Temari no está muy contenta conmigo. Ninguno de nosotros lo es, idiota, le dijo Tayuya sin rodeos, como era de esperar. Pero aceptamos a regañadientes, lo cual es más de lo que esperabas, idiota. Supongo que es cierto, asintió Eiji con una leve sonrisa y un bufido. Aún así, creo que es la decisión correcta. A mí no me gusta, pero es solo mi lado irracional. ¿Intentas darme explicaciones? Te acabo de decir que estamos de acuerdo, carajo. Le dijo su novia, sin parecer impresionada en absoluto. Lo cual era justo, en realidad, supuso. Lo sé, solo, supongo que me lo estoy justificando, respondió Eiji con un suspiro. Desanimado un poco, dejó la guitarra en su regazo mientras volvía a apoyar la cabeza en el hombro de Tayuya. De verdad que tengo muchas ganas de terminar con toda esta mierda. Tú, yo y toda esa panda de cabrones que llamamos nuestro equipo, líder intrépido, le dijo su novia. Aún no hemos terminado, así que mejor no te pongas tan deprimido, ¿entiendo? Haré lo que pueda, respondió, algo divertido a pesar del cansancio. Pero no se equivocaba. Ya llegarían, así que no tenía sentido quejarse. Aunque eso no significaba que no quisiera hacerlo. Recoge esa mierda, por favor, exigió Tayuya, haciéndole parpadear. No sé de dónde sacaste que soy tan paciente, líder intrépido. Será mejor que te esfuerces un poco en aprender a tocar la guitarra o mejor déjalo. No voy a esperar para tocar juntos eternamente. Vale, cedió con facilidad, con una sonrisa en el rostro mientras volvía a tomar el instrumento. Respiró hondo, apartó los pensamientos sombríos y se concentró en la guitarra. Ese podría haber sido el objetivo de Tayuya con sus palabras, o quizás simplemente había sido brutalmente honesta con él. También podrían ser ambas cosas, por lo que él sabía. Pero el brazo nuevo es un desastre para esto, refunfuñó con desgana, lo cual su novia ignoró por completo. No había pasado ni un minuto completo entrenando cuando algo lo dejó paralizado. Era solo una cosa pequeña, casi imperceptible si no fuera por el material del que estaba hecha. Su atención se concentró en ella mientras casi le hacía un agujero con la mirada, solo con su conciencia. Esto, sin embargo, lo hizo reflexionar después de un momento. ¿Líder intrépido? Preguntó Tayuya, pero él no le respondió. Su mente estaba trabajando y cuanto más pensaba en ello, palidecía. ¿Eiji? ¿Pasó algo? Permaneció en silencio mientras un pájaro volaba hacia ellos y se posaba justo frente a él. ¿Es eso? Empezó su novia, antes de que la criatura se acercara de un salto hasta estar encima de la guitarra. Entonces el pájaro se desplegó y se convirtió en una carta. Una carta cuyo contenido ya había leído con su web sense. Tengo que irme, dijo Eiji, recogiéndolo y doblándolo para que el contenido permaneciera oculto. No había nadie cerca, pero eso pronto cambiaría, después de todo. Reúnan a todos en una casa, ¿quieren? Voy a buscar a Temari. Necesito pensarlo bien, pero quizá necesite su ayuda. Por supuesto, líder intrépido, solo no hagas algo estúpido, le dijo Tayuya, esta vez con su voz real, la música hacía tiempo que había cesado. Sí, no sé que también pueda lograrlo, pero lo intentaré, respondió con ironía al terminar de levantarse. Nos vemos luego, añadió distraídamente mientras su mente se distraía, repasando cosas con los gemelos que ahora ocupaban su mente principal. Luego, respondió Tayuya asintiendo, y se desvió un segundo después. No tardó mucho más en llegar a su destino, antes de llamar a la puerta. Intentó no parecer insistente ni apresurado, pero era un poco difícil con la información que acababa de caerle en las manos. ¿Sí? Preguntó Temari, abriendo la puerta. Creo que hay un cambio de planes. Tengo que escribirles una carta a todos los Kages, y a ninguno le voy a caer muy bien por ello, excepto quizás al Mizukage, le dijo, yendo directo al grano, lo que hizo palidecer a la chica al instante. No podía decir que la culpara, sinceramente. ¿Por qué? Parece que, están pasando cosas, dijo Eiji, con vaguedad, pues a él mismo le costaba procesar la información. O mejor dicho, decidir qué hacer con la información que había obtenido. Desde Conan hasta el arranque. Sin embargo, el mensaje que le había dado, tenía sentido. Era demasiado probable para su gusto, y eso lo hacía aún más preocupante. Si le estuvieran tendiendo una trampa, habrían dicho otra cosa, no eso, estaba seguro. No, cuanto más lo pensaba, más sentido tenía, y eso significaba que no tenía tiempo.
Necesitaba hacer todo lo posible. Creo que la batalla final podría estar entre nosotros, dijo, abriendo la carta una vez más, como si leerla con sus propios ojos la hiciera más real, o se transformara en algo más. Sin embargo, no fue así. Obito estaba cazando a Nagato para obtener sus ojos. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Me rindo. De verdad que me rindo intentando entender qué demonios hacen mis personajes. El último vestigio de mis preciados planes se ha ido al garete y nunca se recuperará, así que, al diablo con todo. Supongo que tendré que esperar a ver qué pasa con ustedes. De todos modos, espero que hayan disfrutado el capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/adriankin. Enlace de Discord. Discord.gg. Weblink pregunta al azar. Llevo un tiempo experimentando con este estilo de escritura de flashback /presente /flashback /presentación, etc., en mis historias paralelas. Puede que esta sea la única vez que lo he usado que menos me ha gustado, pero quizá sea porque tengo que publicarlo y porque es un punto muy importante de la historia. Sí, no debería haberlo usado aquí, pero mi musa es una zorra y quería que las cosas fueran así. A lo que me refiero es, ¿te gustó o no? Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.